estudiar un poquito. ¿Por qué no se cumplen las promesas? ¿Por qué muchas veces oramos y no vemos la mano de Dios obrando? ¿Por qué no se cumplen las promesas de Dios en nuestras vidas? Y para eso vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. 2 de Pedro 3 9 al 14 dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a bajar un poquito aquí. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Procuremos ser hallados sin mancha, irreprensible, en paz. Entonces, hoy queremos hablar un poco de cómo debemos hacer, qué debemos hacer para que las promesas del Señor se cumplan. Las cosas necesarias que se deben hacer para que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas. Y hoy también quiero desafiarte a ti que estás orando, que estás intercediendo, que estás pidiendo y esperando en el Señor, a que hagas tuya esas promesas conforme a la voluntad de Dios, porque todo lo que hacemos es conforme a su voluntad. Y una de las quejas que más a menudo escucho de muchas personas es que Dios no ha cumplido lo que prometió. Muchas personas que preguntan, ¿por qué no se cumple en mi vida la promesa del Señor? La promesa que me hizo este año. Y déjame decirte que si la profecía es de Dios, se va a cumplir. A menos que en tu vida hayan o existan estorbos o situaciones que impidan que se cumpla lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Y hay algunas preguntas que muchas personas se hacen sobre las promesas de Dios. Por ejemplo, número 1 es: ¿cuál debe ser mi actitud cuando recibo una promesa de Dios en mi vida? ¿Cuál debe ser mi actitud? Número 2, ¿por qué no se cumplen las promesas de Dios en mi vida? Esa es una pregunta que siempre me hacen. Y número 3, si ha pasado mucho tiempo, ¿debo seguir esperando por esas promesas? Si ha pasado mucho tiempo, ¿debo seguir ahí? ¿O cambio la oración? ¿O cambio por lo que estoy pidiendo? Vamos a recibir respuestas en este día. La palabra de Dios habla en Gálatas 3:1-6. ¿Por qué muchas veces no escuchamos? ¿Por qué no recibimos? Y en Gálatas 3:1-6 nos enseña qué significa oír con fe. ¿Qué significa esperar con fe? Y una de las razones por las que no recibimos es porque no se escucha con fe la promesa de Dios. No se escucha con fe, solamente, de verdad, se va a cumplir, será verdad, con duda. Y la palabra dice, no dudando nada. Cuando habla de las promesas del Señor, si tuviéramos fe, pero no dudamos nada, ahí es que se cumple esa promesa, ahí es que Dios hace según y conforme su voluntad al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Dice en Gálatas 3:1-6, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne?
¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Oír con fe. ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo estás escuchando los sermones? ¿Cómo estás yendo a la iglesia? ¿Estás por fe o solamente por escuchar? ¿Sabes qué? Que cuando hay fe, la fe te lleva a actuar. La fe sin obra es muerta. Y aquí menciona en este capítulo y versículo que leímos que Abraham le fue contado por justicia. Que Abraham creyó a Dios. Abraham no solamente escuchó una promesa de Dios, él también actuó conforme a esa promesa que recibió de parte de Dios. Él también actuó creyendo y lo mostró que él creyó. Hay otras personas que muchas veces lo que hacen es que esconden su falta de fe en la actitud de estoy esperando en Dios, estoy esperando en Dios, y no se mueve, no hace nada. Y es cierto que la Escritura nos llama a esperar en Dios, pero esto no debe ser una excusa para no hacer nada, para quedarte con los brazos cruzados. Siempre en la promesa de Dios hay un elemento que envuelve tu acción, que te muevas, que acciones. No todo depende de Dios, hay una parte que depende de ti. Si tú realmente crees las promesas de Dios, tienes que actuar conforme a esas mismas promesas como hizo Abraham. Si Dios te dijese a ti que va a manifestar su gloria sobre ti, ¿qué estás haciendo para manifestar esa gloria de Dios sobre tu vida? Si Dios te dice a ti que te va a usar con poder, ¿qué estás haciendo? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás aprendiendo los versículos bíblicos? ¿Estás orando? ¿Qué estás haciendo para manifestar su gloria en tu vida? O sea, lleva una acción de parte tuya, como hizo Abraham. Él accionó, no solamente escuchó. Él actuó conforme a la promesa de Dios en su vida. Cuando hay promesa de Dios para tu vida, te da el poder para actuar. Cuando Jesús le hizo la promesa a Pedro, lo que hizo eso fue que permitió que él caminara sobre el agua. Es la promesa lo que te da el poder de actuar. No son las circunstancias las que muestran que tienes el favor de Dios. Porque a veces decimos, Dios me dijo que, Señor, dice esto, pero yo creo que los vientos no están a mi favor. O Dios dice aquello, pero no sé cuándo va a llegar. Porque estás esperando que las circunstancias te lo muestren que está a tu favor. No es la circunstancia, es la promesa en sí de Dios en tu vida. Es la promesa de Dios en tu vida, la promesa en sí. Lo que te va a mostrar, la promesa de Dios es lo que te va a ayudar a caminar por fe. No fue Pedro que caminó por las aguas, sino la palabra que Jesús dijo sobre su vida que lo hizo caminar sobre las aguas. Él caminó porque Jesús le dijo, ven, camina, y él comenzó a caminar. Muchas veces no recibimos porque la promesa no se hace parte de tu vida. Cada promesa de Dios que hay en su palabra es real, pero hay que hacerla parte de tu vida. Por ejemplo, Jesús permitió que el sueño de Dios para su vida se hiciera una realidad. Pero ¿qué hizo José? Él compartió el sueño de Dios con todos los que le rodeaban. Él no dejó que la duda de los demás lo estorbara, porque los hermanos dudaron, todos dudaron, pero él no permitió que esto pasara. Él tampoco, José, dejó que la envidia lo estorbara. Porque lo dice en Génesis capítulo 37, que sus hermanos le tenían envidia. Y ¿qué hacía su padre? Meditaba en esto. José no permitió que las tribulaciones le robaran el sueño, como muchas personas. Yo tengo fe, yo creo, pero no pueden dormir pensando en el problema y pensando en la situación. No, José no permitió nada de esto, durmió tranquilo. Las promesas de Dios, recuerda, te dan el poder de actuar.
Cuando tienes la promesa de Dios y la crees, es en parte de tu vida. Hay muchas personas que olvidan la promesa de Dios. Y uno de los ejemplos que me gusta mencionar siempre es la vida de Saúl. Sí, Saúl es el ejemplo perfecto de alguien que olvida las promesas de Dios. De alguien que olvida las promesas de Dios y hace las cosas a su manera, a su forma. Y quieren ayudar a Dios. Es importante que hoy te decida escuchar de parte de Dios, pero con fe. Cuando Dios da una promesa, hay una canción que dice, Él cumple sus promesas, Él siempre llega a tiempo. Inclusive la palabra de Dios lo dice. La promesa de Dios viene acompañada de poder para realizarla. La promesa de Dios debe ser parte de nuestra vida. La promesa de Dios, nunca debes olvidarla. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Somos nosotros los que queremos vivir en el pasado, en lo que dicen los doctores, en lo que dice el pronóstico, en lo que dicen los demás. No vivamos en el pasado. Dios está siempre haciendo algo nuevo. Y hoy hace Dios algo nuevo a través de la fe. Y de acuerdo a tu fe vas a recibir. La palabra de Dios dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Aquel que es poderoso, Jehová Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pides o entiendes. Y en este verso vemos dos cosas importantes. Primero, que Dios puede hacer más de lo que es posible imaginar o pensar. Dios puede hacer más de lo que tú estás pensando. Y número dos, lo que Él hará en tu vida depende del poder que actúa en ti. ¿Y cuál es ese poder? El poder de su palabra, activado por el Espíritu Santo. El poder de la palabra de Dios que se vuelve viva y eficaz en tu vida. En Romanos capítulo 1, 16 y 17 dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder para la salvación de todo aquel que cree. Ese poder de Dios, ese es el evangelio, el poder de Dios, está activado en ti. Y en el versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El evangelio es poder de Dios. El evangelio trae fe, sanidad, libertad, liberación. Como dice también en Marcos capítulo 9, 23. ¿Cómo? Si tú puedes, y Jesús te dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Si puedes creer, es posible. Todo es posible si tú tienes fe. Y esa fe viene mediante tú recibir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, que es comida de fe, la palabra de Dios, la Biblia. Porque la palabra nos dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por oír y oír la palabra de Dios. Y la palabra fe es lo mismo que creer. Lo único que fe es la forma sustantiva y creer es la forma verbal. Es la palabra griega. Por eso, si tú tienes fe, vas a ver las promesas de Dios sobre ti. En Mateo capítulo 17, 20 dice, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada les será imposible. Nada es imposible si puedes creer, si tienes fe en las promesas de Dios, pero no de boca, no de labio. Fe de verdad. En Marcos capítulo 11, 23 al 25 dice la palabra, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar,
y no duda en su corazón, sino cree que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oras y piden, crean que ya la han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos le perdone a ustedes sus transgresiones. Perdonen si tienen algo en contra de alguien. Y así hay muchos versículos que hablan de la fe. El Señor nos dice que si tenemos fe y no dudamos, Él va a hacer cosas grandes. Inclusive le vamos a decir a la higuera, quítate y échate al mar, y va a suceder por la fe. Nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, vamos a decirle al sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y va a obedecer, de acuerdo a nuestra fe. Y eso no tiene excepción de personas. Jesús quiere que tú recibas por la fe. ¿Cómo estás creyendo? ¿Cómo estás confiando? ¿Cómo está tu fe? Pero hay personas que se cansan, hay personas que dicen, no, ya, yo no creo ya. ¿Sabes los años que yo tengo esperando y no recibo? Pero la palabra de Dios dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos, o sea, no desmayemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Eso es, si no nos cansamos, segaremos. Cosecharemos si no desmayamos. Cosecharás y verás la obra de Dios si no te cansas, si no desmayas, si no tiras la toalla. En Romanos capítulo 5, versículo 2 dice la palabra, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe, todo lo que recibimos de Dios es por su gracia. No mereceremos las bendiciones de Dios, no las merecemos. Pero por su gracia y su amor, la recibimos por fe. Tenemos acceso a la gracia de Dios por la fe. Sin fe no recibiremos ninguna bendición de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La fe es un don de Dios. Somos salvos, somos libres, somos liberados por la fe en Jesús. Y es un don de Dios. No lo ganamos, no lo merecemos. En Romanos capítulo 4, versículo 16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. La fe de Abraham, que es padre. Esta fe que mostró cuando estuvo en la tierra. Dios nos da esa fe por medio de su gracia, por medio de su amor. Pero sin importar lo que usted haya hecho, si lo ha hecho bien o lo ha hecho, es un don de Dios. Confía en Dios. La palabra dice que todo el que cree en Él no será avergonzado. Cree y espera. Si no crees, serás avergonzado, pero si crees en Él y confía en Él, Él dice que Él nunca te dejará pasar vergüenza. Hoy yo creo que tú entiendas la importancia de la fe, en recibir a Dios, en buscarlo primeramente en tu vida. En que entiendas que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Quieres más fe? Escucha más la palabra de Dios, lee más la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios, de la Biblia todos los días. Si sientes que tu fe es débil, aliméntate de la palabra. Escucha la Biblia, lee la Biblia, habla de la Biblia.
Verás cómo tu fe aumenta. Y verás cómo las promesas de Dios se hacen real cada día en tu vida, porque vas a tener una fe tan grande que vas a verlo. Hasta lo imposible lo verás posible. Pero tienes que creer, porque si puedes creer, todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.